capacidad de realizar algo perfectamente o según la propia intención. A veces decimos desde luego que no son capaces de hablar o de andar quienes meramente hablan o andan sin hacerlo perfectamente o como querrían, y de modo semejante en el caso de padecer. Inciso C. Se llaman además potencias todas aquellas cualidades poseídas por las cosas en cuya virtud estas son totalmente impasibles o inmutables o no se dejan cambiar fácilmente para peor. Y es que las cosas se rompen, se quiebran, se doblan y en general se destruyen, no por su potencia, sino por su impotencia. Y porque les falta algo. Por el contrario, son impasibles aquellas cosas que padecen difícilmente o apenas en virtud de su potencia, en virtud de que son potentes y poseen las cualidades, puesto que potencia o capacidad se dicen en todos estos sentidos. Potente o capaz se dirá en un sentido de lo que posee un principio de movimiento o del cambio que se da en otro, o bien en lo mismo que es cambiado, pero en tanto que otro también lo que es capaz de producir el reposo es algo potente. En otro sentido, si hay otra cosa que posea una potencia tal sobre ello, en otro sentido, si tienen la capacidad de cambiar de cualquier modo que sea, para peor o para mejor, también desde luego lo que se corrompe parece que es capaz de corromperse, se corrompería si fuera incapaz de ello, pero tiene una cierta disposición, causa y principio de tal afección, y parece que algo es capaz a veces por poseer y a veces por estar privilegiado de algo. Por tanto, si la privación es en cierto modo una posesión, todas las cosas serían tales por poseer algo, y si no por homonimia, con que una cosa es capaz por tener cierta posesión al principio y también por tener la privación del mismo. Sí que es posible tener una privación en otro sentido porque otra cosa, en tanto que otra no posee la potencia o el principio de su destrucción. Y todas estas cosas se dice que son capaces, bien solamente porque cabe que se produzcan
cosas que se dicen potentes o capaces por respecto a la potencia o capacidad tal relaciona la potencia en su sentido primero, que es el principio del cambio que se da en otro, o bien el mismo que es cambiado pero en tanto que otro. Y es que las demás cosas se dicen que son potentes o capaces las unas porque otra cosa posee una potencia tal respecto de ellas, y las otras porque no la poseen. Las otras porque las posee de tal modo determinado y de modo semejante en el caso de lo impotente o incapaz. Así pues, la definición principal de la potencia en su sentido primario será el principio productor de cambio en otro o en ello mismo, pero en tanto que otro. Capítulo 13. Cantidad. Lo que posee cantidad. Se dice que posee cantidad lo que es divisible en partes internas, cada una de las cuales sean dos o más de dos. Son por naturaleza algo uno y algo determinado. Una pluralidad es una cantidad si es numerable, y también lo es magnitud si es mensurable. Se llama pluralidad lo potencialmente divisible en partes discontinuas, y magnitud lo divisible en partes continuas. A su vez, la magnitud, que es continua en una dimensión, es longitud, lo que es en dos es latitud, y lo que lo es en tres es profundidad. De estas, la pluralidad limitada es número, la longitud es línea, la latitud es superficie y la profundidad es cuerpo. Además, ciertas cosas se dice que poseen cantidad por sí y otras que las poseen accidentalmente. Así, la línea posee cierta cantidad por sí, mientras que el músico la posee accidentalmente. De las cosas que poseen por sí cantidad, unas las poseen en virtud de su entidad. Así posee cantidad la línea, en efecto que posee cierta cantidad entra en el enunciado que expresa que es, y otras son afecciones y posesiones de tal tipo de entidad como no es el